Buenas tardes, nosotros somos el equipo 2. Mi equipo está conformado por Mondragón Rojas Alejandro y mi nombre es Magali Tobar. Vamos a continuar hablándoles de la normativa aplicable. Se encuentra en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en las reglas generales de aplicación y en los lineamientos de operación, en los requisitos generales y en la resolución de miscelánea fiscal. El fundamento normativo que da origen a ese estímulo fiscal es la Ley del Impuesto sobre la Renta en el artículo 202. Señala el otorgamiento de este estímulo fiscal para promover la inversión en investigación, desarrollo y tecnología. Por un lado, el estímulo nos señala que este artículo, que tiene un límite para distribuir entre los contribuyentes solicitantes de 1.500 millones de pesos por ejercicio fiscal, que opera a través de un crédito que será editable contra el ICR causado en el ejercicio en el cual sean autorizados con el estímulo fiscal, para no mermentar los beneficios del estímulo. También se hace precisión de que el estímulo no es acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. Si ustedes llegaran a ser autorizados en el ejercicio 2024 y no hubiera determinado un impuesto sobre la renta causado, en ese ejercicio lo pueden aplicar en el siguiente ejercicio fiscal y así llevárselo hasta 10 años para agotarlo. También nos señala que la autorización de este estímulo se crea un comité interinstitucional, el cual autoriza los montos para que el contribuyente y los proyectos sean observados siempre con el cumplimiento de las reglas y la normatividad aplicable al estímulo y así como las normas que emite el CONACYT. Se crea un comité el cual participan 4 dependencias. En ellas encontramos un representante del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, uno de la Secretaría de Hacienda y uno del Servicio de Administración Tributaria, uno de la Secretaría de Hacienda y de Crédito Público, quien es el que preside a este comité. También para su operación, a este comité cuenta con una Secretaría Técnica, la cual está a cargo de la CONACYT. Dentro de la norma fiscal que regula el estímulo fiscal, tenemos la resolución miscelánea fiscal. En el último párrafo del artículo 202 señala que el estímulo fiscal no se puede aplicar de manera conjunta con otros tratamientos que ofrezcan beneficios o estímulos fiscales. Que tal efecto, mediante la resolución miscelánea fiscal, se hizo la aclaración de cuáles son los regímenes que no son compatibles con el estímulo a la IDT. Esta regla no solo habla del estímulo a la IDT, sino también a la producción y distribución cinematográfica nacional, el estímulo a las artes y el estímulo de deporte alto rendimiento, que son los estímulos que prevén en la ley del impuesto sobre la renta. Entre los estímulos que se considera que no pueden participar de manera conjunta, se refiere a aquellos contribuyentes que estén tributando en el capítulo 4, título 2 de la ley del impuesto sobre la renta, que se refiere a aquellos que tributan en el régimen opcional para grupos de sociedades que no podrán participar en el estímulo fiscal, tampoco los contribuyentes que se encuentran tributando conforme al artículo 182 de la Ley sobre el Impuesto sobre la Renta, que se refiere a los contribuyentes que lleven operación de maquila. Finalmente, tampoco podrán participar los contribuyentes que tributen conforme al artículo 187 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que se refiere a los fideicomisos dedicados a la adquisición y construcción de inmuebles. Cabe la pena aclarar que si bien no está propiamente en las normas o en la normatividad que rige el estímulo, tampoco pueden participar los contribuyentes que se encuentran en el listado de beneficiarios del decreto de la región fronteriza norte y decreto de la región fronteriza sur. Toda a su vez, estos decretos existen la limitante de que no pueden tener otro beneficio fiscal en la materia del impuesto sobre la renta. Entonces, a los contribuyentes que ya se encuentren beneficiarios por estos decretos tampoco podrán participar en la estimulación fiscal del IDT. A continuación, mi compañero Mondragón va a hablarles sobre las reglas generales en el 2024. Buenas tardes, compañeros y docentes que nos acompañan. Continuaremos con las reglas generales. Para este 2024 fueron publicadas el 14 de diciembre de 2023 en el Diario Oficial de la Federación. En ella se nos menciona que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le solicitará al SAT 3 puntos. El primero sería la información relativa al cumplimiento de las obligaciones del contribuyente.
La segunda, la validación de los FDIs de los gastos previos en investigación y desarrollo tecnológico del contribuyente. Y por último, que se encuentren en el supuesto del artículo 69 y 69 bis del Código Fiscal de la Federación. También se nos menciona que el contribuyente en su solicitud deberá realizar un reporte técnico en el que especifique el compromiso de realizar uno o más productos. Por último, el comité institucional considerará como proyectos susceptibles de autorización del estímulo fiscal aquellos que obtengan un dictamen técnico viable con una calificación igual o mayor a 85 puntos. Continuando con las reglas generales, se nos menciona un anexo único con dos rubros, uno de gastos relacionados y uno de gastos no relacionados, tomando en cuenta que los gastos relacionados a los proyectos de inversión presentados por la empresa son susceptibles de obtener la autorización del estímulo y los gastos no relacionados a los proyectos presentados por la empresa no son susceptibles de obtener aquella autorización de estímulo. Por mencionar algunos ejemplos de gastos relacionados, podría ser la contratación de investigadores externos a la empresa, trabajo de campo, prototipos de prueba, pagos de vinculación, planta piloto experimental, entre otros. Algunos gastos que no se consideran relacionados puede ser la obra civil, gastos de adquisición y o renta de propiedades de inmuebles, gastos de administración, gastos asociados con la producción, mantenimiento de equipos, sueldos y salarios relacionados con el proyecto, gastos públicos, fletes, intereses, entre otros. Como ya lo habíamos mencionado, para que un proyecto sea viable de este estímulo fiscal, tiene que tener ciertos lineamientos de operación y obtener una calificación igual o mayor del 85%. En las reglas generales se nos menciona que la metodología equivale a un 5%, la justificación, plan para mitigar riesgos y organigrama equivale a un 9%, la capacidad técnica del personal involucrado equivale a un 6%, el plan de exposición de resultados 3%, efectos esperados 7%, productos de investigación 19%, siendo esta el rubro más importante que toma en cuenta en los lineamientos de operación. También se nos menciona que la factibilidad es igual a un 10%, la pertinencia 10%, información financiera 10%, grado de innovación equivale a 10%, la sistematización 5%, que sea transferible o reproductible el proyecto equivale a 5%, uso de tecnologías radicalmente nuevas también equivale a un 5%, y también se nos mencionan 5 puntos extra. Para obtener estos 5 puntos tiene que ser un programa nacional o considerarse un programa nacional estratégico. Para concluir, les explicaré brevemente cómo pueden las empresas obtener el beneficio fiscal. La normativa aplicable al estímulo fiscal se encuentra en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en las reglas generales de aplicación, en los lineamientos de operación, en los requisitos generales y en la resolución miscelánea fiscal. El fundamento normativo que da origen al estímulo fiscal es la Ley del Impuesto sobre la Renta. Como ya lo mencionamos, el artículo 202 señala que el otorgamiento de este estímulo es para promover la inversión en investigación, desarrollo y tecnología. La distribución geográfica de los proyectos beneficiados con el estímulo se comportó de la manera esperada, es decir, que las entidades de las que más se recibieron propuestas fueron las que más se beneficiaron con proyectos. Las entidades con las que solo un proyecto fue aprobado son Nuevo León, Michoacán, Hidalgo y Tlaxcala. Como se puede ver en la tabla, de las entidades mayor beneficiadas fue Jalisco, Querétaro, Ciudad de México, entre otras. Como podemos observar también en la tabla, Coahuila y Puebla, aunque tienen dos proyectos cada uno, la suma del valor total de los proyectos es mayor que las entidades con más proyectos autorizados a los contribuyentes. Por otro lado, se puede observar que la mayor parte de la inversión se llevará a cabo en el centro del país. También se hace la precisión de que el estímulo no es acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. Si ustedes llegaran a ser autorizados en el ejercicio 2024 y no hubieran determinado su impuesto sobre la renta causado en ese ejercicio, lo pueden aplicar en el siguiente ejercicio fiscal.
y así pueden aplicarlo hasta 10 años, hasta agotarlo. El artículo también nos señala que para la autorización del estímulo se crea un comité interinstitucional, el cual autoriza los montos por contribuyente y proyectos. Les agradecemos su atención y ahora doy pie para que comience el equipo número 3. Gracias.